¿Acaso Dios es injusto? ¿Por qué Dios no da lo mismo a todas las personas? ¿Por qué Dios da a unos más que a otros? La parábola de los talentos, ¿en qué contexto se encuentra? ¿Por qué es importante para nosotros en estos días? ¿Es relevante nuestra mayordomía? Estas y otras preguntas las vamos a contestar en este estudio. Bienvenido a la parábola de los talentos. La parábola de los talentos se encuentra en Mateo 25, del 14 al 30. Te invito a que puedas hacer pausa, incluso ahora mismo al vídeo, para que puedas tomar tu Biblia y puedas leer todos estos versículos, repito, Mateo 25, del 14 al 30. En Mateo 24, Jesús ya está advirtiendo de que en los últimos tiempos proliferarán los falsos maestros, también los falsos cristos. Más adelante, después de esta parábola, también el Señor hablará acerca del juicio de Dios. Así que nos encontramos en un contexto escatológico, en un contexto de los últimos tiempos, de la venida de Cristo Jesús, de este juicio venidero. Y en medio de todo esto, el Señor nos está advirtiendo de que debemos velar, debemos estar atentos, no podemos distraernos, desenfocarnos, no podemos ser arrastrados o llevados de acá para allá por todo tipo de doctrina falsa y errada. Nos dice que debemos estar velando. La palabra administrador, la palabra mayordomo, en este caso, viene del griego oikonomos, y es una palabra compuesta en griego oikos, que significa casa, nomos, que significa ley, significa normas. Así que oikonomos significa tener la casa, en este caso, la casa de Dios, bajo las normas, bajo las leyes, bajo los principios, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas de Dios. Ese es un buen mayordomo, aquel que no construye su propia casa ni su propio reino, sino que entiende que no es suya la casa y que por lo tanto debe manejarla, administrarla, ejercer esa mayordomía conforme, no repito, a sus propias leyes, principios, criterios, pensamientos u opiniones, sino debe ejercer esa mayordomía conforme a los principios divinos del Señor de la casa. Así que cuando leemos esta parábola de los talentos, si fuera una esponja que tomáramos en nuestras manos y la apretáramos y de la esponja saliera esa esencia y enseñanza principal, podríamos decir que una de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con la capacidad y la responsabilidad. Es una parábola en la que Dios, como Señor de la casa, Dios como Señor también de esos mayordomos y esos administradores, ha entregado una serie de talentos. Esos talentos son las capacidades, son las habilidades, son esos dones que Dios nos ha dado. Y esos dones, esos talentos y esa capacidad viene de Dios. Así que la capacidad es divina. Pero este pasaje no solamente nos enseña que Dios derrama u otorga ciertos dones, talentos, habilidades o capacidades a los hombres, sino que esta parábola nos enseña que el hombre debe ejercer responsabilidad conforme a los dones, a los talentos y esas habilidades, capacidades que ha recibido de parte de Dios. Por eso en esta parábola, lo que es la capacidad divina y la responsabilidad humana se juntan. Y nos enseña que cuando se acepta y se recibe esos dones y esa capacidad de Dios y se ejerce esa responsabilidad aquí en la tierra por parte del hombre, el resultado de esa conexión entre, permíteme la expresión, lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal, la unión de todo eso, la suma de esas dos cosas es multiplicación. Cuando hay responsabilidad en la capacidad que hemos recibido de Dios, Dios va a bendecir y Dios va a multiplicar. Y hay muchas veces en la iglesia que vemos personas con muchas capacidades, muchos dones, talentos, habilidades dadas por Dios, pero con poca responsabilidad. Por otro lado, nos encontramos muchas veces personas que tienen mucha responsabilidad, pero poco talento.
no tienen el llamado de Dios en ese área, no tienen el don, la capacidad de Dios en ese área, y aunque tienen mucha responsabilidad, no tienen esa capacidad. Por lo tanto, debemos, a la luz de esta parábola, entender, comprender, discernir esas capacidades, esos talentos que Dios nos ha dado para actuar con responsabilidad. Dios no nos pedirá cuentas de aquellas cosas que no somos o que no tenemos o que no hacemos, en el sentido de que no hemos recibido o no se nos han delegado, no se nos han dado. Dios nos pedirá cuentas y tendremos que rendir cuentas de aquellas cosas que sí hemos recibido de parte de Dios. Y es lo que esta parábola nos está enseñando. Aparte de esto, a modo introductorio, me gustaría en este estudio contestar algunas de las preguntas, o contestar las preguntas que he lanzado también al inicio. Y lo primero que entendemos y debemos remarcar y recalcar es que debemos reconocer que lo que tenemos no es nuestro. Por eso dice que los bienes le pertenecían, eran propiedad, eran pertenencia, en este caso del amo, del señor de la casa. Bien nos dice el Salmo 24, versículo 1 al 2, y lo podéis leer con calma, que del Señor es la tierra y todo lo que hay en él, que Él fundó la tierra y que al Señor le pertenece no solamente toda la tierra, sino todo lo que hay también en la tierra: hombres, mujeres, el ser humano, la naturaleza, animales, plantas. Nos habla de los derechos creacionales de Dios. Dios tiene esos derechos creacionales y nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios es la parte creadora, esa parte iniciadora, y nosotros somos esa parte responsable que responde, esa parte reactiva que tiene que reaccionar a la acción divina, a la iniciativa divina. Y esto es algo que nos enseña completamente y de manera inicial la parábola. No podemos enseñorearnos de las cosas que somos, de las cosas que tenemos o de las cosas que hacemos. No podemos enseñorearnos de nada, no podemos plantar la bandera de nuestro señorío y de nuestro imperio, porque si lo hacemos, eso nos llevará a la autosuficiencia, eso nos llevará a la rebelión, a la rebeldía, eso nos llevará a darle la espalda a Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Nos llevará, obviamente, a esa falta de reconocimiento, de honra y de gratitud al Señor. Lo segundo que vemos y que nos enseña también esta parábola es que cada uno de nosotros recibimos lo que podemos administrar. Vemos que el Señor a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro solamente le dio 1. Ahora, ¿recibieron unos más que otros? ¿Es Dios injusto porque Dios le da más a unos que a otros? Y debemos tener mucho cuidado en las respuestas que damos a estas preguntas. Cuantitativamente sí que hay una diferencia, porque en cuanto a la cantidad, uno recibe 5, otro 2 y otro 1. Pero eso significa que unos tengan más que otros, eso significa que Dios tenga o haga acepción de personas o tenga favoritismos. No, porque aunque cuantitativamente unos reciben más que otros, cualitativamente, es decir, en cuanto a la cualidad y a la calidad de lo recibido, es la misma. Por lo tanto, cualitativamente todos reciben de manera igual, de manera pareja. Y en cuanto a la proporcionalidad, todos reciben de la misma manera. Proporcionalmente reciben lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia se encarga de dejar una frase que aclara todo esto. Cada uno recibió conforme a su capacidad. Así que demos gracias a Dios por su soberanía, demos gracias a Dios por su sabiduría y también demos gracias a Dios por su amor. Porque a cada uno de nosotros se nos da lo que podemos manejar. A cada uno de nosotros se nos da conforme a nuestra capacidad.
Y por eso digo que Dios es un Dios soberano, que Él es el que decide, que es un Dios sabio, que sabe lo que hace, y que es un Dios amoroso, que no nos da más de lo que podemos manejar, más allá de nuestra capacidad. Porque imaginar que el que puede manejar solamente 2, recibe 5 talentos, esa persona terminará en el agotamiento, terminará en el desgaste, terminará totalmente exhausta, podríamos decir, reventada literalmente. Y de la misma manera, aquel que puede manejar y tiene la capacidad para administrar 5 talentos, si solamente recibe 2, si Dios le hubiera dado de manera aleatoria, caprichosa, al azar, le hubiera dado solamente 2, esa persona viviría siempre en una insatisfacción, viviría en una constante frustración de sentir que puede hacer más, que debería estar haciendo más y no lo está haciendo. Así que demos gracias a Dios, repito, por su soberanía, por su sabiduría y por su amor. También esta parábola nos enseña acerca del contentamiento. Cada uno de nosotros debemos estar contentos, estar satisfechos, descansar en el Señor. Esta parábola nos enseña de que no debemos andar mirándonos los unos a los otros en clave de comparación, en clave de celos o en clave de envidia. Debemos tener paz, debemos tener contentamiento, debemos tener reposo, debemos tener satisfacción. ¿Por qué? Porque nuestra referencia es única y exclusivamente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no ando mirándome con otros para ver si soy más o menos que el prójimo, más o menos que mi hermano o mi hermana, o las personas que están a mi alrededor, porque ellos no son mi referencia, no son el canon, la medida con la que yo me debo evaluar o examinar. Mi referencia es Jesucristo. Y mis ojos deben estar puestos en Él. Así que debemos estar agradecidos, tener ese contentamiento y ejercer esa responsabilidad, como bien se nos dice también en 1 Corintios, capítulo 12, cuando se nos habla acerca de los dones. Romanos 12 también se habla de estos dones más vocacionales, más de servicio. 1 Corintios 12, que he mencionado antes, son dones carismáticos, pero en todo se nos dice, o en Efesios capítulo 4, que son dones ministeriales, en todo vemos que somos diferentes personas, vemos que somos diferentes miembros de un mismo cuerpo, vemos que tenemos diferentes habilidades, dones, y que al mismo tiempo tenemos diferentes funciones y diferentes responsabilidades. El siguiente punto es: debemos invertir lo que se nos ha dado. Debemos invertir aquellos talentos que se nos han otorgado. Debemos invertir aquellas habilidades o responsabilidades que se nos han delegado. Dice el versículo 16 que negoció con ellos. Los siervos negociaron con los talentos que le dieron. ¿Por qué? Porque Dios espera que nuestra vida sea una vida de fruto, sea una vida productiva, una tierra fértil, donde esos talentos y esas capacidades que Dios nos ha dado puedan multiplicarse en la medida que las ejercemos responsabilidad y ejercemos una buena mayordomía. Así que Dios espera que aquello que hemos recibido de parte de Él, dones, habilidades, ministerios, áreas de servicio, esas capacidades emocionales, intelectuales, incluso de fortaleza en cuanto a la voluntad, físicas, espirituales, relacionales, económicas, materiales, pues se puedan multiplicar. Esta parábola también nos enseña que no podemos ni debemos permitir que nada ni nadie entierre nuestros talentos.
Hemos visto que 2 de ellos negociaron con sus talentos y los multiplicaron, es decir, no los tomaron y no los guardaron para ellos. Debemos entender que lo que Dios nos ha dado no es por y para nosotros. Lo que Dios nos ha dado es por y para gloria suya, gloria de Dios. Lo que Dios nos ha dado es por y para bienestar de su pueblo. Lo que Dios nos ha dado es por y para bendición y edificación de las personas que están a nuestro alrededor. Incluso muchas de ellas no serán ni siquiera creyentes, pero a través de esta buena mayordomía podrán ver que hay un Dios, un buen Dios en los cielos, que también los ama y que también los busca. Por lo tanto, esta parábola nos enseña que lo que Dios ha iniciado en nosotros no acaba en nosotros, sino que debe continuar a través de nuestras vidas y a través de nuestro servicio, de nuestro ministerio, de nuestra responsabilidad, de nuestra mayordomía y de nuestra administración. Por eso te decía que 2 lo hicieron bien, pero 1 lo escondió, lo enterró, trabajó, pero trabajó mal, como una pala, buscó un terreno, excavó un hoyo, enterró allí o depositó allí el talento y después lo cubrió con tierra. Trabajó, pero trabajó mal. No debemos permitir que nada ni nadie entierre ese talento. La parábola nos dice que fue este siervo malo el que lo enterró. En lo físico sí, pero entendemos que, y creo que esta parábola también nos enseña, que a veces hay esos enterradores espirituales, esos enterradores en nuestra mente, esos enterradores en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro interior, que hacen que escondamos o enterremos lo que Dios nos ha dado. A veces es el miedo, a veces es la incredulidad, no, yo no creo que Dios me haya dado esto. A veces, como te he dicho, es el miedo, no creo que Dios me vaya a respaldar. ¿Y qué pasa si esto no funciona? A veces es la comodidad, no, no quiero hacerlo. A veces es la falta de disponibilidad, estoy demasiado enredado en otras cosas y no tengo tiempo. A veces simplemente es la rutina, la religiosidad. Debemos identificar esos enterradores invisibles que nos llevan a la práctica de enterrar o esconder lo que Dios nos ha dado. Nos dice que debemos invertir en un contexto de pluralidad y de comunidad. Este mal siervo dice que lo enterró y aisló su talento. Y aisló su talento del resto de las personas, del resto de la gente, del resto de la comunidad. Pero para poder multiplicar, y creo que esta parábola también nos da esta enseñanza, para poder multiplicar nuestros talentos, debemos vivirlos o ejercitarlos en un contexto de pluralidad, de comunidad, en un contexto no de soledad o de aislamiento. ¿Por qué? Porque de eso se tratan los negocios. Es decir, para que se pueda negociar tiene que haber necesariamente 2 partes. Tiene que haber 2 partes. Es decir, una parte que podría ser, en este caso yo tengo algo que tú no tienes, pero que te interesa. Y por otro lado, tú tienes algo que yo no tengo, o que yo no soy, o que yo no hago, pero que me interesa tenerlo o me interesa hacerlo. Y en ese reconocimiento mutuo de que yo tengo cosas que tú no tienes y tú tienes cosas que yo no tengo, en ese reconocimiento mutuo de las propiedades y capacidades propias de cada uno, y en ese reconocimiento mutuo de las capacidades que otros tienen, esa humildad para reconocer las capacidades que otros tienen, es cuando nuestras vidas empiezan a crecer. Cuando yo me aíslo, me ensimismo, menguo, desaparezco, me extingo. Cuando yo me relaciono, crezco. Y son estas frases que tantas veces digo y me gusta decir porque es en ese contexto de comunión y de relación, es en el contexto en el que yo amo y soy amado, bendigo y soy bendecido, edifico y soy edificado, ministro y también soy ministrado.
Todo esto también nos enseña la parábola. Ahora, el cuarto punto que vemos tiene que ver en el versículo 19, cuando dice, y el Señor arregló cuentas con ellos. El principio es que el día del juicio vendrá. El día de dar cuentas, el día de rendir cuentas vendrá. Y llamó a cada uno de ellos y le preguntó, a ver, ¿qué has hecho con lo que te di? El primero dijo, pues me diste 5 talentos y los he negociado y los he multiplicado por 2, ahora tengo otros 5. Lo mismo ocurrió con el de 2 y no ocurrió lo mismo, perdón, con el de 1 que dice, no, yo lo escondí, no quise saber nada ni del talento y no quise saber nada de la otra gente que se podría haber beneficiado con mi talento y tampoco quise saber nada de ti. Luego veremos las razones de por qué hizo esto, pero es lo que hizo. Se aisló él de Dios, se aisló él de la gente, se aisló él de su talento y aisló su talento de las personas y también de Dios. El día del juicio vendrá, el día de rendir cuentas vendrá. Un autor decía, desafortunadamente creemos que o vivimos como si el Señor no fuera a volver nunca. Y este autor añadía y decía, si viviéramos más pensando en el futuro, es decir, si viviéramos más pensando en la segunda venida de Cristo, si viviéramos pensando más en la eternidad y en ese encuentro que tendremos con Él, en el que tendremos que rendir cuentas, seguramente nos centraríamos mucho más en hacer la voluntad de Dios en nuestros días en los que estamos en la tierra y en multiplicar los talentos que el Señor nos ha entregado. Estos versículos que hemos leído nos recuerdan mucho a 1 Corintios 3, donde se nos dice que Cristo es el fundamento y que cada uno de nosotros tenemos que mirar muy bien cómo sobreedificamos sobre ese fundamento y que nuestras obras no pueden ser de heno, madera o de hojarasca, porque cuando sean probadas y sean juzgadas, van a desaparecer y que debemos edificar nuestras vidas en Cristo o sobre el fundamento de Jesucristo con esas piedras preciosas, con ese oro y con esa plata, para que nos habla de la eternidad en contraposición de la temporalidad de la madera, del heno o de la hojarasca. Todo esto también nos lleva al punto número 5 y último también. Lo que hacemos con lo que tenemos finalmente revela la imagen que tenemos de Dios. Lo vuelvo a repetir, lo que hacemos, nuestra mayordomía, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cuáles son las prioridades en nuestra vida, pues lo que hacemos con nuestra vida, con lo que somos, tenemos y hacemos, revela muy bien la imagen que tenemos de Dios. Si consideramos, si tenemos una imagen de un Dios soberano, de un Dios sabio, de un Dios amoroso, de un Dios que nos ha dado esta mayordomía, esta administración, o no. Esta parábola nos dice que los dos siervos que ejercieron una buena mayordomía y multiplicaron sus talentos, tenían un concepto muy bueno, muy adecuado, muy correcto acerca de su Señor. De hecho, cuando llegó el tiempo del regreso del Señor y llegó el tiempo de rendir cuentas, ellos mostraron un entusiasmo y una alegría, una libertad y una confianza. Y no solamente eso, sino que de parte del Señor recibieron también una serie de encomiendas, de cumplidos, de elogios, de alabanzas. Estos siervos recibieron la afirmación, dice, bien, buen siervo. Recibieron una promoción, fueron promovidos, ascendidos, te pondré entre lo mucho. Y recibieron también una celebración, entra en el gozo de tu Señor. Así que era un Señor que efectuó una delegación de sus bienes, efectuó también una afirmación de sus personas cuando les dijo, bien, buen siervo,
hizo una promoción de sus actividades y responsabilidades. Has sido fiel en lo poco, sobre más te pondré. Les dio esa promoción y ese ascenso. Y lo más importante, hizo una celebración personal y les dijo: entrar en mi casa. Así que vemos un Señor que delega, afirma, promociona y celebra. Ahora, el otro siervo tenía una visión totalmente desvirtuada, tenía una visión distorsionada. Dice: te conozco que eres un mal señor, te conozco que eres severo, te conozco que eres injusto. Este mal siervo, este mal mayordomo, mal administrador, tenía una visión muy mala de Dios, y eso le llevó a ejercer una mala mayordomía, a no trabajar con ese corazón, con ese carácter, ese perfil, esa personalidad de su Señor. Ah, por eso digo, lo que hacemos con lo que tenemos revela la imagen que tenemos de Dios. Básicamente, este mal siervo dice: si yo me he portado mal, es porque tú eres mal. Es porque estoy siguiendo tu ejemplo. Eres un Dios severo, un Señor injusto, un Señor duro. Ah, te tuve miedo, así que es tu culpa. De que yo haya hecho esto es porque das miedo y porque así eres tú. Yo simplemente he sido una proyección y una continuación de lo que tú eres. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué atrocidad, qué pensamiento, ¿no? Tan perverso y tan miserable de este mal siervo. Pero es que eso es lo que ocurre, y lo podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando yo no creo que Dios ama, entonces ¿por qué yo voy a tener que amar a las demás personas? Si yo creo que Dios no me ama a mí, ¿por qué voy a tener que amarle yo a Él, a Dios? Si yo no creo que Dios me ama. Entonces, cuando yo tengo una imagen de Dios distorsionada y creo que Dios no me ama, ¿por qué le voy a tener que amar yo a Él? Si yo creo que Dios no ama a las personas, ¿por qué voy a tener que amar yo a las personas? Si yo no creo que Dios me perdona, ¿por qué voy a tener que pedir perdón? ¿Para qué voy a tener que arrepentirme si Dios no me va a perdonar? ¿O por qué voy a tener que perdonar yo a otras personas si no creo en el perdón? ¿O creo que Dios no es un Dios perdonador? Si yo no creo que Dios me va a proveer o va a suplir mis necesidades, ¿por qué voy a ofrendar? ¿Por qué voy a dar mis ofrendas o mis diezmos? ¿Por qué voy a ayudar al necesitado? ¿Para que me falte a mí a final de mes? No, 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 no. Cuando no tenemos una buena imagen de Dios, nuestra mayordomía, es decir, lo que hacemos con lo que tenemos o con nuestras palabras, nuestros pensamientos, se distorsiona. De la misma manera, también esto funciona al revés, para bien. Cuando yo creo que Dios me ama eternamente, entonces en respuesta a su amor yo también le amo ah, para el resto de mi vida. Cuando yo creo que Dios ama a las personas, yo por supuesto voy a amar también a las personas. Cuando yo creo que Dios me perdona, yo voy a pedir perdón y me voy a arrepentir porque sé que Dios es un Dios perdonador, y voy a perdonar a otros cuando me hayan ofendido, o voy a pedir perdón cuando yo les haya ofendido a ellos. Y así todo. Esto sería el último punto que esta parábola nos enseña. Llegamos a la conclusión. Y la conclusión es que para estar preparados para salir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que Él regrese, como es el contexto de la parábola, o que nosotros vayamos a Él, debemos estar listos. Y para estar listos hay que ser buenos mayordomos y buenos administradores. Hay que estar preparados, y para estar preparados debemos estar activos, dando fruto. No podemos estar dormidos, no podemos estar distraídos, no podemos estar muertos o inactivos. Debemos estar muy enfocados, muy despiertos, velando. Y para estar velando y estar activos, o una de las maneras en las que podemos estar velando y estar activos y productivos, es obviamente siendo unos buenos representantes de Dios en la tierra, siendo unos buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado, ejerciendo una buena administración en las habilidades y capacidades que Dios nos ha entregado. Por lo tanto, modo de conclusión, ser administradores no es una opción o elección nuestra, sino es una asignación divina que Dios nos ha dado. Repito, ser administradores no es una opción o una elección personal nuestra del hombre, sino es una asignación, encargo divino que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Por tanto, la capacidad es de Dios, la mayordomía es nuestra, la capacidad es divina, la mayordomía es humana.
Y cuando juntamos capacidad divina más responsabilidad humana, lo que hay o lo que resulta de ahí es fruto, es multiplicación. Y eso agrada al Señor, eso le glorifica, eso le agrada a las personas que están a nuestro alrededor, eso las bendice. Hasta aquí el estudio de la parábola de los talentos. Te invito por favor a que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, dale like al vídeo, comparte este estudio con tus contactos y nos emplazamos para la semana que viene. Que el Señor te bendiga mucho. Bye.